Carmelo Jordá, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estás? Muy buenas, pues encantado de estar aquí, ya sabes que me encanta venir y más si es hablar de viajes. A mí con lo que me gusta viajar, últimamente no tengo mucho tiempo para hacerlo, pero como tenemos esta sección conjunta, pues viajo contigo, Exacto, Carmelo. Esto es como viajar. Viaje virtual. Y los que nos están oyendo yo creo que también un poco viajan. No es exactamente lo mismo, pero bueno, algo se parece. Bueno, y en esta sección que lleva por título Viajes y escapadas, ¿qué tenemos hoy? ¿Viaje o escapada? Hoy toca un viaje. Además, he pensado en un sitio, porque como llevamos dos ciudades, por darle un poco de variedad a esto, vamos a ir a un sitio que es más de pueblos, naturaleza y que es un poco distinto. No es una gran ciudad, que bueno, hay que viajar un poco a todo y ver de todo tipo de sitios. Bueno, pues ¿cuál es? Cuéntanos. Vamos a ir a una zona que es muy turística, pero vamos a ir a la zona menos turística de esa zona muy turística, que es el Algarve. Además, como venimos relacionando, insisto, no sé esto cuánto podré alargarlo, pero como venimos relacionando nuestros viajes con personajes históricos, pues he pensado que el Algarve pues es el Algarve de Enrique el Navegante, que la gente sabrá que fue el príncipe de Portugal, que fue, fíjate, hijo, hermano y tío de reyes, pero él no llegó a ser rey, no le tocaba, pues fue príncipe de Portugal y fue un personaje muy importante en la historia de ese país porque fue el que impulsó la exploración de la costa de África y el comercio con toda esa zona, digamos, esos primeros momentos de comercio que hicieron pues que Portugal fuera una de las naciones más importantes a finales del siglo XV, primeros del XVI. Bueno, desde luego el personaje de lo más interesante. Y muy relacionado con el mundo de los viajes. Y muy relacionado con ni más ni menos que un navegante. Pero vamos a esto de la zona menos turística, porque el Algarve si por algo es conocido es precisamente porque es una zona especialmente turística dentro de Portugal. Efectivamente, bueno, vamos a aclarar a la gente, seguro que la mayoría lo sabe, pero por si acaso el Algarve es la banda sur de Portugal, digamos el final del país, y sí que tiene una zona muy turística, digamos, más el centro y hacia el este, que lleva mucho tiempo siendo un destino importante. Además, un destino de varios niveles, como suelen ser los buenos destinos turísticos, es decir, para gente con más pasta y para gente con menos, pero en general bastante enfocado a un viajero de nivel. Estamos hablando pues de la zona que está alrededor de Faro, Vilamoura. Faro está el aeropuerto, que tiene muchas conexiones con Europa, Albufeira. Bueno, pues toda esa zona, ya digo, más al centro y un poco más al oeste también, al este, perdón, tiene un desarrollo turístico de hace años y está muy bien. Y oye, que es una zona muy chula para viajar, ¿eh? No, pero a mí me ha gustado más el viaje que vamos a hacer hoy, que empieza más al oeste, en un pueblo que se llama Lagos, y Lagos es la entrada a un Algarve que ha sido menos explotado turísticamente, que tiene más valor natural probablemente, y que es, no sé si la palabra es más salvaje, pero bueno, un poco menos, pues eso, menos de apartamentos, menos convencional como es la costa, como otras partes de la costa portuguesa o española. Desde luego un sitio a descubrir. Fíjate que yo el Algarve lo conozco, pero no conocía Lagos. ¿Cómo es Lagos? Pues mira, Lagos es un pueblo que es muy interesante, es bastante pequeño, no es una gran ciudad y está un poco a mitad de camino entre eso que te digo, esa parte que es más turística de toda la vida, más equipada, más hecho, y esas otras zonas que son más vírgenes y en las que no te voy a decir que seas el primer turista que pase, porque tampoco es eso, pero que no hay tanta costumbre. Tiene una historia bastante curiosa y que a mí me parece siempre, los sitios con historia me parecen interesantes, porque fue, precisamente hablamos de Enrique el Navegante, el puerto principal del que salían esos barcos y también el astillero en el que se construían, que es una cosa curiosa. Y tiene un dato muy curioso, yo creo que no queda nada. Creo recordar, estuve hace algún tiempo y creo recordar que había alguna estatua o algo en la ciudad, pero es decir, no hay un edificio, no hay nada, pero allí estuvo el primer mercado de esclavos de toda Europa, que es historia infame si queremos, pero bueno, también son cosas que han pasado y que hay que contar. Tiene un casco antiguo que es muy bonito, como decía, no es demasiado grande, pero está muy cuidado. Son casas en general sencillas, pero muy bonitas. Esta arquitectura popular que tiene Portugal, que no tiene nada así como muy llamativo, pero que sí que resulta muy bonita. Tiene una iglesia barroca, que eso sí que es llamativo, no es tampoco muy grande, pero son zonas pobres, entonces no hay grandes monumentos, no hay grandes cosas por lo general, ¿no? Mejor dicho, han sido zonas pobres. Pero hay una iglesia que se llama la iglesia de San Antonio, que es Sao Antonio, como se pronuncia, que ahí me pilla, que es barroca, pero es barroca de esto que es una intensidad de barroquismo que entras y no hay ni un centímetro de pared libre de retablos, cosas. La verdad es que es bastante espectacular. Tiene también unas murallas. No se conserva, digamos, todo el contorno de la muralla, pero sí partes importantes e incluso algunas puertas que son
no monumentales, pero bueno, que son un poco más llamativas. Y luego tiene restaurantes, tiendas, bastante enfocado al turismo, pero sin haber perdido, pues digo que está como a mitad de camino, sin haber perdido un toque más o menos auténtico, ¿no? No es, pues digamos, cosas de razón comercial, por así decirlo, o de cadena, ¿no? Que hay el mismo restaurante aquí y allí, ¿no? Son cosas más propias que sí que están para el turista y están muy bien, pero no tienen, son un pelín más auténtico, una cosa un poco más cercana, más de personas, por decirlo de una forma que la gente me pueda entender. Comercio tradicional, comercio artesanal. La verdad es que a mí Portugal en general me encanta. Sí, Conozco es bien un país Portugal maravilloso. porque yo además que parte de mi familia es de Galicia y además tenemos ahí, bueno, ir a Portugal a comprar es algo bastante habitual. Pero a ver, estamos hablando del Algarve, estamos hablando de un pueblo, de una zona menos conocida, menos turística, pero el Algarve, Carmelo, son playas. Y yo soy muy playero. ¿Cómo son las playas de Lagos? Pues hay que hablar de playas. Lagos te encantaría porque tiene varias playas y muy diferentes. O sea, hay alguna playa así como más grande, pero hay también varias calas pequeñitas, y cuando te digo pequeñitas, que a lo mejor la cala tiene 50 metros de ancho, no más, y muy bonitas. Buena parte de la costa del Algarve, aquí se ve mucho, es como bastante, hay como bastantes acantilados o promontorios, entonces las playas están, o las calas en este caso, están ahí encajadas entre esa zona, y la verdad es que es muy bonito. Y como no es tan turístico, si vas, sobre todo si no vas obviamente en julio o agosto, pues a lo mejor pues eso, en la cala estáis 30 o 40, lo cual está bastante bien, efectivamente. Y luego, al lado de Lagos, pero al lado, no sé, había muy pocos kilómetros, 4 o 5 kilómetros, está un pueblecito que se llama Luz, que es más pequeñito todavía, muy bonito, muy agradable, y que tiene una playa que a mí me gustó mucho, porque tiene una parte de arena fina, estupenda, es decir, sin ningún problema, y luego tiene una parte que son como unas rocas un tanto extrañas, no piedras, estoy diciendo roca, que es todo como una gran roca en realidad, que casi que se meten directamente en el mar y que también puedes meterte por allí, es decir, que hay como una cierta variedad, incluso puedes echar la toalla si te gusta más encima de la roca, y bueno, la verdad es que la playa era bonita y era bastante curiosa. Pues me voy a quedar con ese nombre, con Luz, porque como digo, como soy tan playero, me encanta... Hay playas, ahora más adelante hay playas que vas a... todavía queda, todavía queda. Sí, que nos quedan playas. Continuamos entonces camino hacia el oeste, ¿no? Camino hacia el oeste, vamos siguiendo paralela la costa más o menos en paralelo, y a partir de un poco más allá de Lagos entramos, y esta es la zona que a mí más me gusta de todo esto que vamos a hablar hoy, en el Parque Natural del Suroeste Alentellano y Costa Vicentina. Lo tengo que leer porque el nombre es muy largo. Es toda un área protegida que cubre, estamos hablando de la esquina ya de Portugal, cerca del Cabo San Vicente, y luego también cubre toda la cara del Algarve que da hacia el oeste, no hacia el sur, como es la parte que conocemos más tradicional, sino lo que da hacia el oeste. Ya iba a decir, ya hacia el Atlántico, el otro también da al Atlántico, pero digamos como a océano abierto, por decirlo así. Y es un área protegida que la verdad es que vale la pena mucho, por esto que estábamos hablando de las playas y por otras cosas. Pero entonces, por lo que estás comentando, tiene un gran encanto. ¿Qué nos vamos a encontrar ella exactamente? Pues para empezar, pueblos muy pequeños. Y digamos, yo diría a la gente, seguro que tú, que acabas de decir que conoces Portugal, te harás una idea muy clara de lo que te estoy diciendo. Son pueblos, este pueblo típico portugués, que efectivamente era una zona pobre, ahora ya no es una zona pobre, pero que es de casas pequeñas, que tú vas por allí caminando y te da la sensación de que estás en la España de cuando eras un chaval, por ejemplo, ¿no? Que tiene como ese pequeño viaje en el tiempo y que, bueno, que tienen también ese proceso que se ve en tantos sitios de Portugal. Hay edificios modernos que el arquitecto, cuando los diseña, está ya, digamos, prevé un proceso, lo que le llaman, utiliza mucho el hierro y lo que llaman un proceso de oxidación controlada, ¿no? Entonces el edificio con el tiempo va cambiando de color, del color que tuviese originalmente, y se va cogiendo ese tono rojo del hierro oxidado y queda francamente bonito. Yo creo que en Portugal hay un proceso como de degeneración controlada. Es decir, los pueblos tú los ves como si estuviesen así como un poco abandonados. Tienen encanto. Exacto, pero no muy abandonados, no mucho, y eso mucho. queda bonito. Es una cosa bastante milagrosa. Luego es una zona que, sobre todo en esta primera parte, más cerca del Cabo de San Vicente, es una zona dominada por los vientos. Hay muchísimo viento, continuamente todo el día está soplando en distintas direcciones, y esto hace que sea un paisaje muy árido y sin árboles, pero que tiene una belleza extraña, ¿no? No es un sitio así simplemente desértico, es un pelín más complejo que eso. Luego hay arena bastante llamativo, pero se te mete la arena hasta, ya no en la playa, sino, digamos, cientos de metros adentro. A mí, por ejemplo, me pasó que iba por un camino así
un poco de... que no tenía que haberme metido con el coche por ahí, vamos, las cosas. Pero iba siguiendo el acantilado, no sé, qué bonito. Y en el camino de repente había una acumulación de arena y me quedé ahí estancado. Y estuve como media mañana allí hasta que vinieron unos tíos con un tractor a sacarme, que fue una aventura de lo más desagradable. Llegué a casa como si hubiese atravesado el Sáhara, más o menos. Como un desierto, exactamente igual. Totalmente, pero no es exactamente desértico. Y luego toda esta zona tiene muchos acantilados, algunos de ellos bastante llamativos. Por ejemplo, en Sagres, que es, hablábamos antes de Enrique el Navegante, y es la ciudad en la que él estableció su residencia al final de su vida y murió. Sagres era una zona clave para la navegación, y antes de esto, porque como hay muchos vientos en la zona y hay muchos acantilados, pero también hay algunas así como ensenadas, calas, en las que los barcos se tenían que refugiar a la espera de que llegase el viento apropiado para salir, y desde allí, pues desde Sagres, también vemos, como digo, estos acantilados que son algunos de los más altos de la zona. Sobre uno de ellos, de uno de los más altos, está la fortaleza de Sagres, que se construyó en tiempos del Enrique Navegante, pero está reconstruida en el siglo XVIII, fíjate, porque el tsunami del terremoto de Lisboa, y insisto, está en un acantilado alto, no es una tontería, la destrozó, que es una cosa muy curiosa. Es un sitio muy curioso. Hay quien dice que no, que allí estaba lo que le llaman la escuela de Sagres, que era como una escuela portuguesa de navegación, pero no está. Algunos historiadores dicen que sí y otros que no. No hay pruebas concluyentes sobre que eso existió. Y bueno, pues es un edificio muy curioso. Toda esta zona y este edificio también tiene una idea, o sea, normalmente está solitario, ¿no? Entonces son sitios en los que estás sin mucha gente, lo visitas y entonces estás tú andando por allí y allí lejos hay una familia de americanos y no hay más gente, ¿no? Y eso yo creo que también le da cierto encanto. Y luego, desde esta fortaleza de Sagres hay unas vistas de los propios acantilados del Cabo San Vicente, que está un poco más allá, impresionantes. Por cierto, tú que eres playero y a lo mejor como eres gallego estás curtido, pero en las playas de Sagres, que había alguna playita y estaba bien, pero el agua estaba helada. Bueno, a eso sí que estoy acostumbrado. Yo siempre digo que las mejores, o algunas de las mejores playas de España están en Galicia, que son unas playas maravillosas. El problema es cuando te metes en el agua. Pues allí se ve que hay corrientes marinas, por como estamos hablando, insisto, de la esquinita de Portugal, ¿no? De ese final del continente, y el agua estaba gélida, una cosa impresionante. Oye, Carmelo, se nos acaba el tiempo. Esta zona, aún quedan algunos secretos y algunas perlas por conocer, que yo te propongo tratarlo en un próximo programa, en una próxima sección, pero a mí me ha encantado hasta el momento todo lo que me has contado de esta zona menos conocida del Algarve. Mi pregunta es, ¿a quién le recomendarías este viaje? Pues mira, es una zona que, digamos, si tú lo que vas, por ejemplo, una familia con niños muy pequeños, ¿no? Que necesitas muchas comodidades, necesitas un tipo de playa, pues hombre, pues a lo mejor no es tu sitio. Si tú lo que buscas es la típica zona de playa, que por la noche hay un chiringuito y hay marcha y hay gente joven, pues quizá tampoco sea eso exactamente lo que buscas. Ahora, si buscas una zona, pues con lo que decíamos, pueblos auténticos, con una naturaleza que todavía está pues prácticamente sin tocar, y con playas como las que hay en esta costa vicentina, pues prácticamente solitarias, en las que solo hay a lo mejor grupos de surferos, en los que en el verano, en lo más gordo del verano, pues te vas a encontrar con poca gente, hay gente, pero muy poca gente, algunas playas pues eso, de kilómetros de arena maravillosas, pues ahí sí, esa es tu zona, pues para eso, para un Portugal distinto, para un Portugal más auténtico, en el que además te vas a poder pues tratar más con la gente, en fin, vas a ser como un poco menos turista. A mí no me gusta esto es decir, las zonas de playa de toda la vida están muy bien, y a mí me parece fantástico al que le gusten, pero bueno, pues vas a poder hacer un turismo diferente, dicho así. Pues seguiremos profundizando en esta zona del Algarve, ahora que nos vamos aproximando poco a poco a las vacaciones de verano, pero antes de despedirnos, Carmelo, ¿qué tenéis estas últimas semanas en El Placer de Viajar? Pues mira, te voy a contar los dos últimos programas que hemos publicado, porque además yo creo que uno te va a gustar, sobre todo en en esta semana pasada hablábamos de La Coruña, que nos parece una ciudad fantástica para viajar, para conocerla y pasearse por allí, y junto con La Coruña, Transilvania. No es una indirecta, pero bueno, también es una zona que es muy interesante y que creo vale la pena. Y en el de esta semana hemos hablado de un sitio que a mí me gusta mucho y que además, como este año es un aniversario redondo, pues creo que vale la pena viajar allí, que es Normandía. Pues hemos hablado de todo ese viaje que se puede hacer alrededor del desembarco de Normandía y de la batalla de Normandía,
que es maravilloso la cantidad de cosas que puedes ver y la cantidad de sitios en los que puedes estar. Y luego completamos el episodio con un pueblo de Asturias, no Galicia, que hemos estado en el anterior, pero de Asturias, que es maravilloso. Nos gusta mucho Asturias y en esta ocasión vamos a Lastres, que de verdad es pequeñito, o sea, de esos sitios que no te puedes imaginar la cantidad de cosas que hay que ver. Qué auténtica maravilla, el placer de viajar, no os lo perdáis, porque viajar es un placer, y como es un placer, pues lo seguiremos comentando y explicando en esta sección de viajes y escapadas. Carmelo Jordán, mil gracias y bueno, hasta la próxima. Nos vemos en un par de semanitas. Perfecto.